Feria del Libro de Chicago en su edición 2024 presenta Editoriales Independientes, Abrir Mercado. Muy bien, muy buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos aquí en la Feria del Libro de Chicago, en esta mesa titulada Editoriales Independientes, Abrir Mercado. Me llamo Brandon Bisbee, soy profesor del Departamento de Lenguas y Culturas Mundiales de la Northeastern Illinois University, aquí en Chicago, y voy a moderar la discusión de hoy. Y ya que estamos aquí para hablar de la importancia de la libre expresión, quisiera tomar esta oportunidad para señalar y denunciar los atentados contra la libertad de expresión que las autoridades están llevando a cabo en este país, sobre todo la represión violenta de las protestas de nuestros jóvenes contra el genocidio que el Estado de Israel está perpetrando contra el pueblo palestino y nuestra complicidad en él. Asimismo, quiero denunciar la cínica explotación y uso como fichas de juego de los inmigrantes latinoamericanos, sobre todo los venezolanos, de parte del gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, y otros políticos estadounidenses. Espero que podamos llevar a cabo esta discusión en un espíritu de solidaridad con todas las personas del mundo que reclaman la justicia, pero especialmente con el pueblo venezolano y el pueblo palestino. En esta mesa contamos con un grupo de ponentes con una variedad de experiencias abriendo mercado para la literatura publicada en español, en el mundo hispanohablante y en Estados Unidos. Les voy a presentar brevemente, empezando allá, ¿sí? Con Gerardo Cárdenas. Es escritor, periodista, editor, promotor cultural y agente literario. Ha publicado 8 títulos de poesía, cuento y teatro. En 2022, junto con Paulino Vietes, Gerardo fundó la agencia literaria Paje, que en la actualidad representa una cincuentena de autores en ficción y no ficción y ha logrado la publicación de más de una veintena de libros. Sigue Garcilaso Dumar, CEO Lugar Común, editor en jefe de Alliteration Publishing. Es melómano, fotógrafo, editor y librero. Ha sido miembro fundador y director de organizaciones culturales especializadas en fotografía y edición. En el campo del libro ha impulsado los sellos editoriales Lugar Común 2011, El Estilete 2014 y Alliteration 2020. Fundó, dirigió y hizo crecer la librería Lugar Común en Caracas, reconocida en clave cultural desde el año 2012. Sigue Jenny Lizárraga, es ingeniera con maestrías en comunicación y finanzas corporativas, promotora cultural y activista comprometida. Además se destaca como conferencista en ferias internacionales del libro y dicta seminarios para organizaciones como SCBWI, NBE, La Cosecha, ALA y otros en Estados Unidos. Es fundadora de 5 Books y directora editorial de Green Seeds Publishing. Y Colin Jordan es cofundador de 7 Vientos Press, una editorial independiente de obras en traducción basada en Chicago. Ha traducido varios libros, incluyendo unos escritos por Ray Andújar, Mario Bellatín y Héctor Torres, entre otros. Vive en Oak Park con su esposa, su hijo y 2 gatas. Bueno, para empezar, tengo un par de preguntas generales que cada ponente podría responder a su turno, ¿no? Y por supuesto vamos a medir el tiempo para que podamos contar con intervenciones del público también, ¿no? Primera pregunta. Algo que me llamó la atención, que me llamó mucho la atención al investigar un poco sus respectivos proyectos, fue la centralidad, sobre todo para los que están ahora radicados en Estados Unidos o que vienen de Estados Unidos, del multilingüismo. Percibo una orientación consciente hacia el reconocimiento y la promoción del multilingüismo como un elemento esencial de la cultura, por ejemplo en las publicaciones bilingües o multilingües en sus respectivos editoriales.
o incluso en la agencia de Gerardo, donde me parece que la mayoría de los autores publican, sobre todo en español. Hay ciertos clientes que también se mueven tanto en el mundo angloparlante como en el hispanohablante, como es el caso del mismo Gerardo, cuya trayectoria profesional ha involucrado un movimiento bastante entre estos textos. Entonces, para empezar, quisiera preguntarles, ¿qué importancia tiene para ustedes el multilingüismo y qué papel tiene en los proyectos que trabajan a favor de la promoción de la literatura escrita en español en el contexto estadounidense? Hola a todos, buenas tardes. Gracias al Weissman, a Carolina, a Maya, a la Universidad de Chicago por darnos la bienvenida aquí, a la UNAM, gracias a los compañeros del panel y gracias a todos ustedes por estar acá. A ver, yo creo que es un tema claro. Como agente literario, estamos en un proceso de agencia de empezar operaciones en Estados Unidos precisamente porque reconocemos la importancia y la urgencia de abordar el multilingüismo también como una estrategia de colocar a los autores que representamos ante las casas editoriales no solo de Estados Unidos. Hemos tenido suerte de poder colocar un par de títulos en ruso con una editorial en Rusia, de estar a punto de firmar un contrato con un autor japonés que va a publicar, se va a traducir una novela suya al español para el mercado latinoamericano, pero lo que cada vez más nuestros autores nos están pidiendo es la posibilidad de entrar al mercado de Estados Unidos con obra tanto en español como en inglés. Y precisamente por esta necesidad estamos empezando una línea de negocio dentro de la agencia para traducir obra tanto en ficción como en no ficción, por supuesto también en poesía. Acabamos de estar aquí con poetas de Chicago, del español al inglés y del inglés al español, reconociendo también que como ha sido la temática de toda esta feria y la temática que a muchos, yo viví 20 años en Chicago, que a muchos nos ha llevado a defender y a promover la lengua española. La lengua española llegó para quedarse y es el segundo idioma de Estados Unidos. Le guste a quien le guste y pese a quien le pese. Eso es una realidad, pero tiene también una implicación en el mercado editorial. Están las editoriales independientes que gracias a ustedes es posible leer obra en español en los Estados Unidos y también traducciones bilingües, y eso está empezando a forzar, siento yo, a las editoriales grandes, a las 5 grandes editoriales de lengua inglesa, a mirar cada vez más, aunque les cuesta mucho trabajo, al mercado latinoamericano o latino, como ellos lo definen, y empezar a pensar inclusive en sellos que reconozcan esta presencia del multilingüismo en los Estados Unidos. No sé si es el caso para otras lenguas que también son muy numerosas en los Estados Unidos, para el polaco, para las lenguas asiáticas, no lo sé, pero conozco la realidad del idioma español en Estados Unidos, y como agente que representa autores, eso es algo que se vuelve para nosotros urgente. Creo que, no sé si está escuchando, creo que gracias a todos por estar acá, gracias a Weissman, a los organizadores del panel, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que tendría como 2 líneas y la primera es que, bueno, yo soy inmigrante y la primera barrera que me encontré al llegar a Estados Unidos fue justamente la barrera del lenguaje. Pero además tengo la particularidad de ser un inmigrante que trabajaba sobre el lenguaje, cuyo objeto de trabajo es el lenguaje y la literatura. Y en el campo de las bellas artes, la literatura, la diferencia específica de la literatura con todas las demás artes es que está justamente determinada por un lenguaje. Y eso me obligó, en el momento de desasosiego en el que estaba, cuando
nosotros llegamos a Miami, que Miami nos acogió, teníamos una situación muy precaria, tuvimos que salir de Venezuela con la pérdida de todos nuestros proyectos, el proyecto de Lugar Común, que es un grupo muy sólido de librería, un proyecto editorial también muy sólido, se había derrumbado, o lo había derrumbado, la dictadura había logrado partirnos, rompernos, y yo me encontré haciendo delivery en Miami Beach sin tener mucha idea de qué era lo que iba a hacer. Y lo que tenía en la maleta, por decirlo así, era también una editorial que se llamaba El Estilete, y El Estilete es un nombre impronunciable en inglés, y ya eso implicaba el primer reto. Y luego me di cuenta que esto lo sabemos todos, el 3% de lo que se vende en Estados Unidos, o menos del 3%, es traducido. Y eso me puso a pensar cómo puedo yo hacer algo acá. Y bueno, entonces se me ocurrió esta idea de convertir al Lugar Común, que era mi proyecto de las librerías, una non-profit cuyo mantra era justamente crear puentes entre culturas. Y ese puente se me ocurría que era solo posible hacerlo a través de la traducción y del multilingüismo. Nosotros habíamos hecho algunos experimentos en Caracas ya, publicando en italiano, y bueno, para mí era como muy importante que la gran mayoría de los autores que yo ya había publicado, que quería publicar, se dieran a conocer dentro del mundo anglo, y descubrí de alguna manera que nadie quiere pagar por una traducción. La traducción es la parte más cara de la cadena de producción del libro, y ninguna editorial quiere arrancar un proyecto editorial que ya tiene $4.000 en compra. Y yo dije, bueno, esto es justamente lo que creo que estaba ahí. Y entonces, bueno, fundé y dirigí durante un periodo la única editorial, por lo menos hasta donde yo conozco, que se creó un scooter, y empecé a contactar autores que me interesaban, y empecé a contactar traductores que me interesaban. Y tuve la posibilidad de encontrar grandes aliados en el camino. Me encontré con un traductor que es fundamental para mi proyecto, que se llama Arthur Dixon, que está en Oklahoma. Básicamente me dijo: yo me monto en el scooter contigo. Y de Mérida, de Montañas de Venezuela, apareció una mujer que ahora es muy importante en mi vida, uno de mis grandes amores, una señora de 90 años, inglesa, que había traducido a muchos autores venezolanos, se llama Romina Gil, y me dijo: yo tengo todo esto para hacer. Y arrancamos el proyecto. Como yo soy un tipo que siempre hace las cosas en el momento ideal para hacerlas, yo estaba listo para marzo del 2020. Y bueno, arrancamos a Litrenzo en marzo del 2020, y desde entonces hemos tratado de mantener el barco a flote, tapando los huecos que van, que ya no son huecos, sino una metralla, pero buenas tardes y gracias por esta invitación tan importante, tan única, por hacer esta feria, al Basement, a la Universidad de Chicago, a la Universidad de Chicago por abrirnos su casa y tenernos aquí el día de hoy. Lo que hablábamos de cómo el multilingüismo tiene que ver con nuestro proyecto. En mi caso, Cinco Books es una compañía distribuidora de libros. Yo no empecé siendo editora. Yo empecé con la distribución de libros en español para bibliotecas y para escuelas. Así fue como me familiaricé con el mercado. Así como es como fui entendiendo el segmento de mercado de quienes compran libros en español, cuáles son los temas de interés, qué es lo que se mueve básicamente, y poco a poco fui haciendo camino hasta llegar a la parte de la edición, justamente para llenar los espacios que todavía con la distribución no se podían llenar.
o no se encontraban, porque hay una particularidad con los libros en español que tenemos acá en Estados Unidos versus lo que se publica en América Latina o en España, y es que en América Latina y en España se publica desde la perspectiva de un artista. Es un escritor o un ilustrador pensando en su obra como un sueño, como una obra de arte. Acá en Estados Unidos, a diferencia, en muchas ocasiones los libros que van para escuelas sobre todo y para bibliotecas son pensadas con un lente, con muchas reglas, que desafortunadamente le quita mucho la parte artística. Hay que pensar en cuántas páginas va a tener el libro, hay que pensar el tamaño del pliego del papel, si la imprenta lo va a poder hacer, si el formato se puede hacer, que el libro siempre tiene que tener lomo porque luego hay que procesarlo para la biblioteca. Hay muchos factores que se consideran acá en Estados Unidos que cuando hablamos de las editoriales y las publicaciones en el resto de América o en España no es algo tan importante, no es algo tan vital. Ahí es cuando fundamos Green Seeds Publishing, que es el imprint de 5 Books. Y en este caso, el proyecto busca libros en español que nunca hayan sido publicados, traducirse y hacer una edición bilingüe. Ahora, hay una particularidad con eso. Si bien es cierto que los libros son publicados bilingües, didácticamente y pedagógicamente las escuelas no prefieren un libro bilingüe donde los dos idiomas estén en el mismo libro. Sin embargo, para un mercado masivo sí. Para una familia monolingüe que quiere practicar otro idioma, sí lo es. Entonces, digamos que nos dimos la libertad de elegir las reglas que nos convenían, las reglas que iban a funcionar. Pero esto es prácticamente un estudio de mercado de muchos años que me dio todas las herramientas para entender cuáles eran esos huecos que había en el mercado, cuáles eran esos tipos de libros y literatura que se estaba buscando, que a pesar de que hubiera muchos libros de una calidad impresionante, de creadores muy buenos, premiados y reconocidos en el mundo, no era lo que las familias acá estaban buscando o los programas educativos estaban buscando. Entonces, Green Seeds Publishing nace de esa iniciativa. No es una fórmula perfecta, no es tampoco lo que todos los distritos escolares y todas las bibliotecas van a buscar, porque tiene que haber una variedad, y yo soy muy proactiva en el sentido de anunciar siempre y dar la precaución que haya una variedad, que no sea una colección estéril, porque ese es el problema con los grandes distribuidores como Baker Taylor, por mencionar alguno, que todo está tan estandarizado que si el libro o la editorial que ellos están distribuyendo no reúne los requisitos exactos, no lo pueden agregar a su catálogo, no puede ir en la base de datos, por ende el bibliotecario no lo va a encontrar y no lo va a comprar. Eso pasa con muchísimas editoriales que son muy libres al momento de crear, y qué bueno que existe esa libertad de crear diferente. Por eso está bien que existan canales distintos de distribución, no solamente estos tradicionales de los grandes distribuidores, porque es un mercado enorme. Estados Unidos es más de 300 millones de habitantes. Todas las bibliotecas públicas en Estados Unidos hoy en día tienen una colección en español, por muy pequeña que sea. En cualquier pueblo, pequeña ciudad hay una colección en español, y eso está creciendo y debe crecer. Y nosotros somos en gran parte responsables y también tenemos la oportunidad de contribuir a ese crecimiento. En mi caso particular, el multilingüismo es vital, es determinante para que una compañía como 5 Books, como Green Seeds Publishing exista. El multilingüismo y la multiculturalidad es determinante. No podríamos existir si no fuera por eso. Bueno, gracias a todos por estar, gracias por la invitación. En mi caso, Siete Vientos empezó de una curiosidad o una necesidad de hacer algo artístico, y no sabíamos qué hacer. Nosotros, un pequeño grupito de amigos, y dijimos, ¿saben qué? Vamos a empezar una editorial. Y en ese momento todo iba de los libros
todos decían, no, si todos van a hacer ebooks a este punto, o sea, todo va a digital. Y dijimos, bueno, nosotros vamos a hacer para las personas que les gusta el vinilo, el vinilo de los libros. Y lo de la traducción, todo eso era fundamental de una manera, pero también resultó de un accidente, de cierta manera. Porque el primer libro que queríamos publicar, el autor había fallecido y sus hermanas eran las que dirigían los derechos. Y muchas personas se habían acercado diciendo, mira, quiero publicar libros, y decían que no. La única razón por la cual nos dieron los derechos era porque teníamos esta idea de publicar el libro en inglés tanto en español, porque el autor era puertorriqueño y el libro se encontraba en fotocopias nada más, o sea, no existía el libro ya en ese punto. Y entonces nuestra idea era, ok, vamos a devolver el libro en español a Puerto Rico, pero también exponer a un público nuevo al libro en Estados Unidos. Y eso entonces ya, esa idea, y lo publicamos de esta manera, o sea, no es este libro, sino es la misma idea, es en español de un lado o en inglés de otro. Y así uno no es tan difícil de leer, o sea, no puede leer el libro como cualquier otro libro y después darle vuelta y hablando de puentes, eso era la idea, ¿no? Hacer ese puente entre Latinoamérica y los Estados Unidos, porque, como habíamos dicho, o sea, hay mucha literatura que no se lee porque no está en inglés. Y la gente no lee mucha traducción en general. Entonces, esa fue la idea nuestra, era tratar de quitar esa barrera a la literatura y tratar de exponer a más personas a la literatura en español porque es muy buena y va más allá de García Márquez, por ejemplo. O sea, hay mucho más que tenemos que leer. Bueno, muchas gracias. Ahora quisiera preguntarles un poco más sobre los retos o desafíos que encuentran, ¿no? Porque ya mencionaron algunos, ¿no? Sí, cuestiones de qué quieren las bibliotecas, por ejemplo, que quieren distribuir, cuánto cuesta una traducción, ¿no? Lo difícil que es encontrar traductores y pagarles, ¿no? Para que lo hagan. Y especialmente porque esta mesa se llama Abrir Mercado, entonces estamos pensando en el mercado. El mercado es vender, ¿no? El mercado es que los libros lleguen a las manos de los lectores que los estén leyendo, que los autores están publicando esos libros, se están vendiendo, ¿no? Entonces, si pudieran hablar un poquito más sobre específicamente esos desafíos de distribución, de cómo llegan los libros, cómo los autores encuentran sus contratos, eso aquí en Estados Unidos. Pues para nosotros, que somos muy pequeños y publicamos bastante poco, o sea, no hemos sacado muchos libros y el problema que tenemos es que muchos distribuidores no quieren trabajar con nosotros porque no tenemos el volumen suficiente para ellos entonces trabajar en los libros. Entonces lo que pasa es que vendemos todos nosotros mismos en la red, en Amazon y en ferias de libros. De eso vivimos. Y otras dificultades, si no fuera eso de traducción, es cierto, porque si yo no fuera traductor, entonces no publicaríamos nada, porque traduzco casi todo lo que hacemos. Porque sí es difícil y no siempre hay el dinero para hacerlo. El dinero para los proyectos es muy poco y hay que hacer todo lo necesario con ese presupuesto. Entonces, por eso hemos sacado tan poco en estos años, pero digo que son pocos, pero muy buenos. Seguimos con esto y es algo de verdad lo hacemos nosotros que somos mi socio y yo, lo hacemos por el amor a hacerlo, no porque nos está pagando no hace. No es el amor a los libros y el amor a la literatura que eso nos sostiene. Y entonces sí, es difícil.
sacar esa edición que hicieron, el primer libro que hicieron, que es una edición de Llegaron los hippies de Manuel Grabadores. Es un escritor de culto en Puerto Rico, muy difícil encontrar sus escritos, pero es muy importante para ese país, ¿no? Y para como la literatura que habla de la contracultura en América Latina. Entonces, y bueno, yo busqué ese libro hace poco y esa fue la única edición que la biblioteca podía encontrar, ¿no? Entonces es una labor muy importante que estamos haciendo. Gracias. Bueno, en cuanto a la distribución, creo que uno de los retos más importantes que en 5 Books hemos atravesado a través del tiempo es la falta de estandarización de la información de las editoriales, en mi caso particular, latinoamericanas y españolas, porque cada país, cada región tiene su manera de presentar la información. Nosotros tratamos siempre de solicitar un formato determinado. Sin embargo, la realidad es que no todos van a seguir las indicaciones, siempre envían, si les pedimos que agreguen el autor, algunos agregan el apellido primero, otros el nombre primero, todo eso nosotros lo tenemos que cambiar, eso implica tiempo, hay que pagarle a alguien, tiene que haber un empleado dedicado a esa labor de estandarizar formatos y por otro lado, tener una base de datos que pueda estar disponible en línea para que los clientes, en nuestro caso las bibliotecas y las escuelas, puedan comprar en línea. Porque hay una característica con el mercado estadounidense en general, que a la mayoría de la gente no le gusta interactuar con otra persona. El e-commerce, las ventas en línea son muy efectivas por eso, porque a muchas personas no les gusta interactuar con alguien. No quieren llamar por teléfono y pedir o dar descripción de lo que quieren, no. Quieren ir a la computadora y que sea de clic, un clic siguiente y que sea fácil, que sea amigable para el usuario. Y eso es algo en lo que creo que ha sido un reto a través del tiempo. Con la pandemia, yo en realidad a la pandemia la veo como una oportunidad muy grande que se nos presentó para crecer, sobre todo por esto, porque comenzamos a ver esos huecos que habían, sobre todo en el e-commerce, en la venta en línea, cómo podíamos mejorarlo. Y no había otra opción, había que mejorar o morir. Entonces fue una cosa de supervivencia y tuvimos que cambiar de proveedor de website, tuvimos que crear filtros, crear otras formas de presentar la información y nos funcionó bastante bien. También creamos una serie de showrooms virtuales o sesiones virtuales, entonces ya no hay una expectativa de visitar y eso nos redujo muchísimo los costos porque yo viajaba mucho a visitar a mis clientes en diferentes estados por mucho tiempo. Con la pandemia evidentemente ya no podía viajar más, no me quedó de otra más que usar el Zoom y otras plataformas y realmente ha sido muy efectivo que hasta el día de hoy hay clientes nuestros que cada mes tenemos un showroom virtual programado y es súper efectivo porque mostramos el libro, no es mostrar un PDF, eso está claro, el libro tiene que estar físicamente, mostramos el formato, hablamos sobre el libro, eso es muy característico en 5 Books. Todos los libros que nosotros tenemos en el catálogo conocemos y hay una razón detrás de por qué ese libro está incluido en el catálogo. No tenemos 100% el catálogo de ninguna editorial, de nadie, por eso, porque no todos los libros publicados se ajustan al mercado que nosotros atendemos. Y esa es una realidad en el sentido que muchas editoriales tienen la expectativa de voy a darle mi distribución a este distribuidor y me desentiendo, y no funciona así. Nunca va a funcionar así. Ni siquiera las editoriales en inglés funcionan así, mucho menos las francesas, porque siempre el editor está detrás dando información que nosotros como distribuidores no conocemos. Detalles de por qué el ilustrador eligió la paleta de colores, de por qué le tomó más o menos tiempo hacer o ilustrar el libro, por qué quiso hacer este proyecto, muchos detalles que al final nos ayudan mucho como herramientas de venta. Y es hacer la conexión humana. Esto se llama, es un mercadeo holístico. Es llegar al cliente de una forma holística, de una forma humana, real. No son un número, sí, por supuesto, son un cliente y lo que queremos es vender, lograr una transacción, pero lo hacemos de una forma humana para que el cliente también sienta que nos interesa lo que ellos están buscando, que nosotros estamos interesados en eso. Eso creo yo que es un reto que en general tenemos. De una u otra forma en 5 Books hemos logrado abrazar eso y hemos descubierto eso, pero yo lo veo en compañías similares a 5 Books
donde no hay ese acercamiento, no hay ese enfoque, y creo que es algo que sí debe trabajarse y debería ser así. Es una utopía quizás, sobre todo con compañías cuando son muy grandes, es una utopía, pero con editoriales independientes creo que el mensaje es ese, dar ese seguimiento con el distribuidor, no desentenderse de la distribución, porque van a haber aspectos que sí le corresponden al distribuidor, pero el editor tiene que estar presente en muchos sentidos. Gracias. Y quisiera añadir otra preguntita que ahora que se me ocurrió, porque cuando estás hablando de como las limitaciones, pero también oportunidades que presentaron como la pandemia, no hay que tener que hacer todo remotamente, me pregunto, porque estás en Miami, ¿no? Como, ¿hasta qué punto es, supongo que podrías hacer el mismo trabajo como en Lincoln, Nebraska, o ayuda estar en Miami de cierta manera? ¿O es importante estar en Miami? En el sentido de alcanzar los clientes, sí, podría hacerlo desde cualquier lugar, pero es estratégico estar en Miami porque la ciudad de Miami es el primer punto de Estados Unidos a donde llega cualquier envío que viene de Latinoamérica. Entonces sí es estratégico con respecto al tiempo de entrega, porque eso también, trabajamos con presupuestos que se vencen el 30 de junio. Las cosas tienen que llegar antes del 2 de junio para que puedan ser procesados los pagos. Por ende, nosotros tenemos que haber hecho el pedido 2 o 3 meses antes para procesarlo en el warehouse, hacer las facturas, y cada distrito o cada sistema bibliotecario tiene sus propias particularidades. Entonces hay mucha personalización, digamos, en el proceso. Sí sirve estar en Miami por ese sentido porque recibimos los envíos más rápidos versus si estuviéramos aquí en Chicago, por ejemplo, demora 3 días más, si es aéreo, y si es un barco, pues mucho más. En realidad la pregunta sería como muy corta porque nosotros no tenemos retos en total, sino que este proyecto es el reto en sí. Yo suscribo el ensayo de Canazo que dice que la edición es un género literario, y allí Roberto Canazo dice que la edición es el camino más corto que tenemos los niños bien de quebrar o de dilapidar la fortuna familiar. Eso lo hice hace 10 años. Y ahorita lo sigo haciendo de alguna manera para ser coherente, pero yo tengo ante esta cuestión como una posición ya incluso liberadora de alguna manera. A mí el mercado no me interesa, no es algo que me pueda poner en frente, porque yo publico literatura. Y como publico literatura, lo único que trato es ser consecuente con lo que voy a hacer. Yo no voy a ceder 1 milímetro de mi trabajo en función del mercado. O sea, el mercado se puede ir a hacer lo que quiera porque yo no lo voy a ver. Yo voy a seguir publicando los libros que publico, que de alguna manera venden un número muy determinado, porque eso es lo que yo hago, es mi discurso. El cuento de las distribuidoras que dicen que a partir de tal número de libros, es falso. Me dijeron, llámanos cuando tengas 10, yo lo llamé cuando tenías 10, llámanos cuando tengas 15, lo llamé cuando tenía 15, llámanos cuando tengas 20, ahorita tenemos 22 y no nos dan bola tampoco, no pasa nada, pero sé que lo que yo tengo no se ve. Esto es un problema que para mí tiene una responsabilidad estética. Eso es lo que yo hago y trato de ser consistente con eso. Así que el mercado, yo no. Iba a decir ahora como que dices que publicas literatura, ¿no? Y además publicas sobre todo poesía. Sí. Es la literatura que menos se lee. Yo tengo que insistir, ¿no? Si lo voy a hacer. Mi maestro Nelson tenía una frase que me encanta. Lo importante no es cargarla, sino cargarla bien. Esa cosa de hacerlo a la mitad, no. O sea, el público además autores muy particulares, autores que nunca van a estar en la lista de ninguna lista como el libro más leído, pero todos son autores que responden al discurso que la editorial está construyendo y sobre todo que tienen un nivel estético que yo respeto. Y entonces, en realidad, ese es mi compromiso y es lo único que le puedo ofrecer.
voy a hacer todo lo posible para que el libro se venda, para que el libro esté donde puede estar, los libros lleguen a las bibliotecas. Yo tengo a mis amigos profesores, por cierto, te pido que por favor puedes pedir el catálogo para la universidad, te lo agradezco. Hago todo lo que se puede hacer, venimos a la feria, nos movemos, pero obviamente nosotros no vamos a formar parte de ningún boom. Eso no va a pasar y sobre todo la literatura, la buena literatura siempre ha sido así, porque la buena literatura nunca se concesiona. Y yo creo realmente en la marginal. Yo soy un editor marginal y mis autores son unos autores marginales. Y lo digo realmente con un grandísimo respeto al término. A mí el más media no me interesa. Yo nunca voy a hacer bien. Y depende o sea, piden becas todo el tiempo, piden subvenciones. Sí, no, importante que para la propaganda. Nosotros tenemos una importantísima subvención de Poetry Foundation, que es una organización de acá de Chicago. Tenemos un grupo de donantes privados que ha sido muy paciente conmigo, sobre todo. También creo que han logrado entender de qué se trata nuestro proyecto. Eso lo debo agradecer. Tenemos un apoyo anual de Miami Foundation que nos invita a participar en una recolección y nuestros lectores responden, además, de alguna manera colaborando. Y ahorita acabamos de ganar un proyecto muy bonito con el DEI de Miami. Y bueno, ahí vamos. Esto ha sido muy duro. Yo no creo que nunca vayamos a tener unas arcas muy altas, pero tenemos la posibilidad de venir acá a conversar con ustedes y está sucediendo. Entonces creo que el trabajo se está haciendo. Hay dos autores nuestros, Mariana está allá y Legna, y sus libros van a estar afuera vendiéndose y se están firmando. Tres cosas. A ver, primero voy a discrepar amistosamente con Garcilaso, porque yo creo que la buena literatura no tiene por qué estar peleada con el mercado, sino que yo creo que todos como lectores que apreciamos la buena literatura, mientras más ojos lean un gran poemario, una gran novela, un gran ensayo, mejor, porque hay un placer en eso, pero se trata de hacerlo llegar a más gente. La segunda cosa es que hay retos que conocemos todos bien, ya lo han conversado los colegas con mucha mayor claridad de lo que yo podría hacerlo, pero obviamente hay un problema con la concentración creciente del mercado, o se trate de Amazon, o se trate de editoriales gigantescas que compran a más editoriales gigantescas y ahora ya solo quedan 3 o 4, y obviamente eso es un reto. Otro reto es saber exactamente dónde están los lectores, lo que hablabas tú de las bases de datos, mapear los lectores. Yo hace poco tuve una conversación con una de las directoras de una de las 5 grandes casas editoriales de Nueva York, que me decía, que puede parecer una afirmación terrible, pero creo que ella está hablando de un mercado al que ella tiene que responder, que los latinos, entendiendo por los latinos, tanto los latinos que solo hablan español, como los latinos que son bilingües, como los latinos que solo hablan inglés, no leen a autores latinos, y que por tanto para ellos era muy difícil lanzar un sello latino, enfocarse en los latinos nada más como mercado. Me parece una barbaridad decir eso, pero tiene una lógica de mercado. Ella está viendo bases de datos. A lo mejor hay que cambiar la base de datos y mapear mejor a los lectores. Y la tercera cosa, ayer se hablaba aquí de un gran ejemplo que me parece con la Feria del Libro de Nueva York, que están haciendo un premio cuyo ganador va a ser publicado en edición por varios sellos latinoamericanos, sellos independientes, ¿correcto? ¿Qué impide que eso se vuelva una práctica habitual entre las editoriales independientes de Estados Unidos en un momento en que hay una gran cantidad y una gran calidad de literatura latinoamericana, sea en español, sea en inglés,
sea como sea. Creo que el truco aquí es encontrar cómo replicar esas colaboraciones para que abarquen la emisión. La traducción, que en efecto es un costo tremendo y se vuelve un problema de negocio, la distribución y catalogación y la promoción y segmentación de los lectores del mercado. Tiene que haber una manera de poder juntar transversalmente estos 4 pilares para las editoriales independientes. No estoy hablando ni de HarperCollins, ni de Simon & Schuster, ni del grupo Hachette. Esos ya tienen muy claro lo que están haciendo, pero las editoriales independientes para mí son realmente la sangre que va a hacer latir la literatura en Estados Unidos, en México, en España, en China, donde sea. Poder hacer esas colaboraciones de tal manera que una gran literatura que tú tienes en Miami se pueda leer también en Oregon y no te cueste un ojo de la cara poder hacerlo, o distribuirlo a Hawái, o distribuirlo a Quebec o a donde sea. Creo que es posible y ya hay unos ejemplos, ya hay unas mejores prácticas por ahí, entonces hay que tomar eso y hacerlo, copiarlo, que no tiene nada de malo, aplicarlo, abarcar las cosas que no están tan incluidas dentro, porque es difícil aterrizarlas como traducción, catalogación, distribución y sobre todo promoción. Estas grandes editoriales que tienen cientos de millones de dólares tampoco hacen una gran labor de promoción. Tampoco es que si tú consigues que te publique HarperCollins o Simon & Schuster, se van a matar por promocionar tu novela y que llegue a todo el mundo. Depende, en algunos casos sí, en otros no. Pero creo que ese es también otro factor que tiene que entrar en esa solución a estos problemas y desafíos. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Bueno, nos quedan pocos minutos, no, nada de minutos, pero empezamos tarde. 5 minutitos más. Bueno, después sigue la discusión a favor de las copas. Bueno, pero contéstame, no que es buena onda. No, porque creo en lo que dices, pero creo que no son cosas que tengan que estar divorciadas, sino que al contrario hay que casarlas. Yo quiero leer más de los libros que tú publicas. No, ya sé, hombre, bueno, entonces, una preguntita de público. Bueno, más un comentario y también nos da una pregunta. Lo primero, se habló mucho acerca de la distribución de lo que es de top down, ¿no? De hacia arriba hacia abajo. Y hablamos de hecho de muchas veces en la academia o en los círculos que estamos muy ligados a las bibliotecas, o pedimos cierto catálogo y hay limitantes, ¿no? O sea, trabajando para el gobierno, dice sí, podemos comprar de este catálogo, pero este no, porque es tu primo o tu amigo, tú lo conoces. Pero también hay lugares, y este es casi como anecdótico, vi una editorial, pequeños modelos de distribución, donde le piden a la familia, a un compañero, a alguien que los escucha, que le pidan los libros del catálogo a su biblioteca local, regional, universidad, high school, y ellos tienen un budget, tienen un presupuesto que invierten así mismo. Y no sé si tienen alguna anécdota de un modelo similar que ha funcionado de ustedes para terminar una buena nota. Hemos hablado de todos los pormenores que llevan a tener una literatura y hacerla llegar. ¿Qué ha funcionado para ustedes y digan, oh, esto me salió bien y va a terminar en un buen? No sé si. A mí me encantaría tener tanta gente como para decirle que fuera a la biblioteca, pero yo creo que en efecto hay que conseguir las maneras sin tampoco perder de vista lo que realmente hacemos. O sea, el asunto es que yo soy lector de poesía por unas condiciones muy particulares. Buena parte de mi vida he compartido con otros lectores que no leen poesía o que no leen ensayo, y siempre lo he dicho como primero quiero decirlo primero, yo no creo que esto sea tan importante, eso es lo primero que quiero decir.
pero después creo que las condiciones que mueven a alguien a crecer, a estar vinculado con la literatura, pasa un proceso de aprendizaje muy particular y una cosa como muy subjetiva. Y yo no creo que deba pensarse en términos masivos. O sea, creo que el camino hacia la construcción del espectro cultural tiene infinitas aristas. Y la literatura es solo una más de esas. Y la literatura es con la que yo me vinculé. Y es la que realmente me manifiesta mi ser en el mundo. Pero de alguna manera yo no iría por el mundo predicando la palabra de la literatura, es lo que quiero decir, porque creo que es una cosa muy personal. Yo respeto a la gente que ve El Señor de los Cielos y eso es algo que significa para ellos algo, y entiendo que quizás a veces El Señor de los Cielos habla un poco más a un público que de alguna manera que es masiva, y yo eso lo envidio. Me parece que hay algo ahí potente y bueno. Soy muy amigo del escritor del Señor de los Cielos, por cierto, tipo muy profundo, pero hay algo ahí, una conexión, y yo siento que al final lo que yo hago es algo para un grupo mucho más pequeño, y eso no me causa ninguna preocupación. Hay un partido en Venezuela que históricamente tuvo el 6%, y alguien dijo, pero tenemos que correr la bandera del 6%, a donde llegamos, y alguien se me dijo, pero ¿por qué no nos preocupamos por cuidar nuestro 6%? Y yo quiero cuidar mi 6%. O sea, mis lectores poquitos, 10, 15, 20, son lectores que también yo entiendo que valoran el trabajo que nosotros hacemos, y la cuestión masiva no es algo que me quite el sueño. Yo prefiero pensar en que hay que siempre cuidar a esos pocos lectores, siendo responsable con ellos. Bueno, yo creo que para finalizar, no solamente con un comentario, yo creo que es válido que tú quieras mantener tu mercado así pequeño, pero creo que también en gran parte el objetivo de estas charlas es dar oportunidad a todos aquellos editores, editoriales independientes que quieren crecer, que sí quieren ser parte de este mercado y tener esta oportunidad, porque por un lado, y te lo digo con todo el cariño, creo que tú hablas desde tu privilegio, porque tal vez tú no necesitas mantenerte con las ventas de tu editorial, pero mucha otra gente probablemente sí, y vive de eso, y es necesario entender el mercado y trabajar con eso, y no quiere decir eso que por... Déjame terminar. No quiere decir eso que por ser parte de un mercado masivo es mala literatura. No, yo creo que, a ver, estamos diciendo lo mismo. Lo que queremos es que la buena literatura se lea más. A ver, yo quiero que la lean más en donde sea, pero con tu sello. O sea, que no se la vaya a robar Planeta o Penguin Random House. Y tal. Bueno, pero también conocer, sí, pero lograr que a lo mejor se junten varios y que siga haciendo lo que tú estás haciendo. Me encanta la discusión, pero un tema que me hace pensar en algo en lo que yo me he encontrado. Yo tengo 3 libros, 2 en inglés y 1 en español, pero los míos son en finanzas. Y por ejemplo, cuando traté de presentarlo acá, pues no, ese no es un tema que se trata acá, ¿cierto? Y lo mío es tratar de educar a la gente. El latinoamericano en este país necesita educación financiera. Y me voy al tema, ¿qué piensan con respecto a hacer llegar lo más posible a más gente para educarla? En todos los campos, obviamente la literatura vale mucho. Sí, yo creo que esos temas de educación, por ejemplo, para las bibliotecas es uno de los temas constantes y siempre están en las requisiciones, es autoayuda. Temas de autoayuda, donde esté un lenguaje fácil. Yo conozco tu libro, te recuerdo del año pasado que nos conocimos acá, y es un libro que lo tiene Simon & Schuster, que es para educar financieramente a los hispanos acá en Estados Unidos. No son tantas páginas, en mi opinión es un libro muy bien hecho porque cualquier persona lo podría tomar, llevarlo en la cartera y leer en el metro, en el tren. Ese tipo de literatura la necesitamos mucho aquí en Estados Unidos para los hispanohablantes que llegan a Estados Unidos sin hablar inglés, que tienen que aprender el inglés, pero mientras tanto también tienen que trabajar, tienen que mantenerse y tienen que entender el sistema. Esa literatura es necesaria por eso, y
tiene que llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Quiero decir una cosita para finalizar, contestando la pregunta que hiciste antes. Una cosa que nos ha funcionado, bueno, hay dos cosas. La primera cosa es que nosotros publicamos, imprimimos todos los libros de una vez. O sea, de este libro sacamos 1000 copias, creo. No sabemos exactamente cuánto, si se venden 1000 copias, sé exactamente cuánto va al autor, pero eso lo pagamos al autor de una vez. O sea, eso se paga por adelantado y nosotros nos preocupamos por las demás ventas. Entonces, el autor ya está feliz porque ya sacó el dinero que le pertenecía. Eso nos ha funcionado en general, en nuestro caso también. Lo que nos ha funcionado en cuanto a las ventas es la conexión individual con la gente. Por eso digo que yo hago muchas ferias de libro, porque así puedo hablar con las personas y les contesto las preguntas y les hablo de, bueno, no es un sistema que nos va a vender millones, para nada, pero así esa conexión es muy importante, porque la literatura no es, esto no es un objeto muerto, o sea, es algo que respira, y se respira a través de las personas que lo leen. Y esa respiración y esa conexión que se hace a través de la literatura, eso es lo que nos ha sostenido. También hay algunos profesores que lo asignan de vez en cuando, que eso también ayuda en muchos libros, pero de eso, esas son las cosas que nos ha Solo una cosa, porque me parece que tu pregunta es maravillosa. Yo consumo mucho de educación financiera en literatura y solamente para dejar un punto como muy claro, la única cosa en la que yo estoy seguro que yo creo, porque dejo de creer en muchas diariamente, es en la diversidad. Y en el caso del libro, yo acuñé como librero la noción de bibliodiversidad. Yo creo que los libros tienen que existir, los libros de todo tipo de libros. Y la educación va a ser cada vez más fuerte mientras mayor cantidad de cosas se planteen. O sea, la diversidad es un punto súper importante para crear mejores seres humanos. Cuando yo estaba hablando, me refería simplemente al proyecto de Alliteration cuando hice esa referencia. Me parece muy importante que exista todo tipo de literatura. Y mientras más variedad haya, mejor educados vamos a ser los seres humanos. Los problemas que nosotros enfrentamos, los enfrentamos siempre cuando se nos niega la posibilidad de la diversidad. Ese es el nacimiento del problema. Mientras haya mayor espectro, mejores seres humanos vamos a ser. Esto no hay ninguna duda. Ok, yo creo que ya nos van a correr de aquí.